Ya te están eligiendo, te están autorizando. Te están autorizando. La Costa tiene una. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para los alumnos y por todos los factores. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les pido por favor que sean tan amables de poner sus micrófonos apagados y sus cámaras también. Sí, Consulting les da la más cordial bienvenida a este webinar. Sí, vamos a dejar que vayan ingresando. Por favor, sus cámaras apagadas para que no se cargue tanto la señal. El día de hoy, nuestro webinar es de la prevención, garantía de seguridad, la seguridad como un valor. Nuestro expositor, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, que cuenta con una ingeniería civil por parte del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una especialidad en construcción por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Sí. Las recomendaciones de seguridad, me voy a regresar un poco. En la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros preside el Comité del Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano, así como los comités de Enlace Institucional y Patrimonio Cultural de la UMAI. Es miembro del Comité Dictaminador de Peritos Profesionales en Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, donde fue vicepresidente en el Consejo Directivo. Es director responsable de obra, DRO, perito profesional en seguridad estructural y cuenta con doctorado honoris causa por el claustro doctoral Homines Dum Docent Discunt. Las recomendaciones de seguridad, bueno, saben que los ciberataques se han extendido. No les den importancia en caso de que se dé alguno. Nuestro expositor nos llevará a buen camino. Por favor, sus micrófonos si los pueden apagar. Ubíquense, por favor, en un lugar cómodo, bien iluminado y ventilado. Manténganse hidratados y atentos. Si gustan comer una fruta, así su mente y su energía estará en sintonía. Pidan la palabra al final, en el chat, en el tiempo asignado para participar y activen su micrófono. Es importante que en el chat nos hagan llegar su nombre completo, país, ciudad, profesión, dirección de correo y número telefónico, ya que a los participantes se les hará llegar vía correo electrónico un reconocimiento de participación. Y los invitamos también, muy importante, a que nos retroalimenten, nos hagan llegar sus sugerencias a nuestro correo electrónico o dirección de Twitter. Bien. Nuevamente les agradecemos y los dejamos con el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas. Listo, Marco. Déjame compartir, por favor. Bueno, muchas gracias a Consulting por esta oportunidad de estar comunicándome con ustedes. Te agradezco mucho la presentación y pues vamos a dar inicio a esta charla de amigos en la cual podemos intercambiar algunas ideas. Dame compartir pantalla, por favor, Alejandro. Sí, con mucho gusto. Por favor, les pedimos que apaguen sus cámaras. Les pedimos que apaguen sus cámaras, por favor. Y
En este momento se queda como anfitrión el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas. Gracias, ingeniero. Muy bien. Pues el tema que vamos a tratar es un tema bastante amplio, referente a la seguridad. Todos nosotros, cada uno de los seres humanos, siempre hemos estado expuestos a riesgos y siempre hemos estado viendo la manera de protegernos contra los diferentes agentes, ya sean naturales o humanos. Hemos aprendido a tomar ciertas prevenciones, a tomar ciertas condiciones que nos vayan dando la posibilidad de tener cierta seguridad. Ahora, decimos, ¿la prevención es garantía de seguridad? No, no al 100%. Los riesgos siempre van a estar minimizados, pero no se eliminan al 100%. Es por eso que vamos a dar una repasada a los tipos de riesgos inicialmente, para después de ahí ya tratar de ver cómo y de qué manera podemos ir dando esos señales de garantía de seguridad. Es por eso que vamos a empezar. Este es el índice general de lo que es la charla. Cada uno de estos 4 puntos que ven aquí, riesgo, prevención, crisis, resiliencia, son temas muy amplios, muy vastos, que nos llevarían varias horas cada uno poderlos tratar. Entonces, como les iba mencionando, siempre va a haber riesgos. El hecho de que nosotros salgamos manejando nuestro vehículo o caminando por la calle, simplemente pues, ya define un cierto número de gran o pequeño riesgo. Para eso tenemos que prevenir esos riesgos, pero cuando la prevención no funciona de alguna manera, entramos en una crisis. Y una vez que tengamos esa crisis, pues los seres humanos lo que tenemos que hacer es tener la posibilidad de recuperarnos y regresar por lo menos a la condición anterior a la crisis, a como estábamos antes de haber sucedido la crisis. Esa capacidad de recuperación se llama resiliencia, y para eso hay varias actividades también que tenemos que hacer para garantizar esa resiliencia. Entonces, hoy básicamente nos dará tiempo de ver algo sobre riesgo. Ya la prevención, crisis y resiliencia son temas que tendríamos que ir viendo más adelante. Entonces, para ir entendiendo y poniendo en contexto esta charla, podemos decir que son fenómenos o sucesos de origen natural generados por la actividad humana o mixtos que pueden dar lugar a daños para las personas, su patrimonio o medio ambiente. Esos son los riesgos naturales, ¿verdad? Entonces, hay zonas vulnerables y estas son las que están expuestas a eventos naturales o antrópicos. Es necesario establecer una estrategia de prevención asociada a la probabilidad de que un evento ponga en riesgo a esa zona y se produzca una crisis, para lo cual debemos estar preparados con la finalidad de reducir al mínimo los daños. Entonces, tenemos que estos eventos pueden ser naturales o antrópicos. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo que la naturaleza nos da.
Y los antrópicos son los que son generados por la actividad del hombre. Cualquier tipo de actividad nos puede generar un riesgo o una zona de riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer para que esas zonas vulnerables sean menos vulnerables, hay que minimizar o mitigar esos riesgos y llevarlos al mínimo. Entonces, tenemos que clasificar estos riesgos. Y como decíamos, hay naturales, antrópicos, biológicos, tecnológicos. Como podemos ver, estos riesgos han ido evolucionando con la historia del hombre. Inicialmente, pues cuando el hombre no tenía, digamos, ni vehículos, ni podía volar, y estaba más en contacto con la naturaleza, de lo único que tenía que preocuparse es de los riesgos naturales, ya sea de las lluvias, de algún alud, de algún huracán, algún sismo, y hasta ahí. Conforme se van dando la evolución del hombre, conforme el hombre empieza ya, por ejemplo, a manejar fuego, pues empieza ya a tener riesgos de incendio. Ese es un riesgo antrópico, el más elemental y el más antiguo, ¿verdad? Que es producido por el hombre. También hay otro tipo de riesgos, por ejemplo, biológicos. Hoy mismo, la pandemia que estamos viviendo, pues ese es un riesgo biológico. Y se da muchas veces por cuestiones también pueden ser naturales o antrópicas. Sería natural si, por ejemplo, en el caso muy claro que tenemos ahora con el coronavirus que produce la enfermedad del COVID-19, pues muchos piensan y dicen que sí, es una mutación natural, entonces sería un riesgo natural, pero muchos piensan que es una fabricación del hombre, entonces sería un riesgo biológico antrópico. Y después de eso tendríamos que pasar a los tecnológicos, que digamos ya son producto de el desarrollo al cual hemos llegado a estas alturas en el 2020. 2020 después de Cristo, ¿verdad? Nada más tendríamos que pensar cómo hemos estado evolucionando a lo largo de todos los años que el hombre está en la faz de la Tierra. Y tendríamos que irnos para tener una idea clara de la velocidad con la que hemos venido evolucionando tecnológicamente. Tenemos que pensar que hace 120 años, 130 años, el hombre no era capaz de volar, ¿verdad? Y ahora, pues básicamente, no solamente volamos, sino que podemos llegar a la Luna y ya se experimentan otras distancias mucho mayores. Entonces, esta evolución tecnológica obviamente lleva un proceso y un ritmo que al final de cuentas puede salirse de control y entonces se convierte en un riesgo. Bajo ese esquema tendríamos que estar pensando que los riesgos naturales son la probabilidad de que un territorio y su población se vean afectados por fenómenos obviamente naturales y de gran magnitud. Esto es en grandes masas de personas. Algunos de ellos podemos definirlos como los sismos, que todos nosotros aquí en México y todo lo que es la costa del Pacífico, hemos estado siempre conviviendo con los sismos. Más adelante veremos algo sobre las eras desde las cuales hemos venido conviviendo con los sismos,
por unas fallas tectónicas que más adelante veremos a detalle. Luego los sismos producen tsunamis, que son grandes olas que también golpean a las costas. Estas tsunamis hemos visto que dañan a millones de personas, ¿verdad? Por las inundaciones costeras. También tenemos los huracanes, que según sea su origen, desde el punto de vista geográfico, aquí en nuestro país, los huracanes se dice que son aquellos que se generan en la zona oriente, o sea, Mar Caribe, Golfo de México, y los ciclones son aquellos que se generan en la zona poniente. Estamos hablando del Océano Pacífico. Tifones, esos se dan en Asia, pero es lo mismo, cambian de nombre, pero es el mismo tema. Los tornados, sabemos que estos se dan en el medio oeste de Estados Unidos, en las grandes planicies, donde por diferencias de temperatura se dan vórtices que generan grandes pérdidas de tanto materiales como pérdidas humanas, ¿verdad? Esto, por cierto, muchos piensan que no se entiende por qué en estos lugares se hacen casas tan frágiles. No olvidemos que en esas zonas las casas son de madera y que son bastante vulnerables a los tornados, que son vientos que superan los 150, 200, 300 kilómetros por hora y que generan grandes empujes y pueden levantar vehículos, pueden levantar animales, destruir casas y todo este tipo de cosas. Las trombas, pues son también, digamos que aguaceros intensos que pueden provocar una gran precipitación, 300, 400 milímetros en 2-3 horas, y muchas veces los sitios no están preparados para tomar esos flujos tan grandes de agua. Las borrascas son similares a las trombas, pero digamos que es una gran precipitación de este tipo. Las galernas también. Entonces, dentro de los riesgos naturales tenemos obviamente las erupciones volcánicas. No olvidemos que, por ejemplo, en México nos cruza el eje neovolcánico, que son todos los volcanes que, viendo del Pacífico al Golfo de México, tendríamos los volcanes de Colima, los dos volcanes, el Nevado y el volcán de fuego de Colima. Ya nos venimos hacia el centro de la República y está el Paricutín en Michoacán, que se generó en el siglo pasado. Después ya tenemos lo que es el Nevado de Toluca, el mismo Ajusco, es un volcán, luego todos los volcanes que van hacia el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, luego la Mujer Dormida, allá en Puebla, Tlaxcala, y seguimos con el Pico de Orizaba, y termina este eje neovolcánico que atraviesa el centro de la República en unos volcanes que están en los Tuxtla, San Andrés Tuxtla, en Veracruz, ¿no? Pues las son también producto de corrientes volcánicas, de lodo, de agua, que muchas veces se da por una erupción. Son corrientes, grandes masas de lodo que pueden en un momento dado arrastrar con todo lo que se encuentre a su paso. El deslizamiento de laderas, esto es cuando precisamente a veces por la deforestación una ladera queda sin cohesión y digamos, a grandes cantidades de precipitación pluvial. Estos deslizamientos de laderas pueden
perjudicar, no sé, asentamientos humanos que están cercanos a ellos. Los aludes y lodo, pues también son similares a los lahares. También las grandes nevadas o las granizadas, estas pueden generar también grandes problemas, sobre todo si se pierde energía eléctrica de circulación para alimentar grandes centros urbanos. Y lo que se refiere a las granizadas, muchas veces estas dos condiciones aumentan carga a las azoteas, a las cubiertas, y puede generar por exceso de carga algún tipo de falla que dañe una propiedad o incluso se pueda perder vidas por esa situación. Entonces aquí tenemos algunas fotografías de lo que podemos estar pensando que nos sucede: incendios, inundaciones, tornados. Esta, no hablamos de ella, es algo muy importante. Las sequías también son un riesgo natural. En las grandes sequías se pierden mucha vida de seres humanos, de animales, pero también de grandes extensiones de vida vegetal. Entonces, como nuestro planeta en condiciones naturales tiene muchos tipos de riesgo, y como podemos ver acá, pues esto es lo que puede suceder en caso, más adelante hablaremos de cómo se puede evitar esto, ¿verdad? Cómo se puede evitar que en zonas sísmicas suceda el colapso de grandes edificios, porque hemos visto que tenemos que convivir con todos esos ruidos naturales. Entonces, el hombre, a través de la ciencia, de la tecnología, la investigación, de la ingeniería, puede mitigar esos riesgos. Eso quiere decir que puede evitar que haya ese tipo de colapsos, y en segundo, si hubiesen daños, poder controlar los daños, porque el objetivo principal de la prevención es precisamente que una crisis o previa a la crisis se proteja tanto la vida como la salud y el patrimonio de los seres humanos. O sea, aquí tenemos que pensar que el ser humano es el centro de toda esta atención, de protegerlo contra todos estos riesgos de los cuales hemos hablado. Pues esto es un tsunami que normalmente se genera posteriormente a un sismo, porque digamos que el sismo, más adelante vamos a hablar de eso, se genera por un rompimiento de grandes placas superficiales, y eso genera que cuando hay ese movimiento, pues acelera al mar y se generan grandes olas que después tienen como esto algo como lo que están viendo. Y bueno, hay un caso muy reciente, relativamente en Japón, donde una planta nuclear fue, digamos, dañada por un tsunami. Con ingeniería, con el diseño de la planta nuclear, todo esto todo va ligado. O sea, todo lo que el hombre hace, edificios, calles, etcétera, tiene que tener equilibrio con la naturaleza, o en su momento tener la posibilidad de que tecnológicamente se pueda defender. Como pueden ver aquí, en esta línea, donde está brincando la ola, pues ahí había una barrera, ¿no? Una barrera física, digamos, una muralla para evitar que el agua entrara, pero la fuerza natural, la magnitud
del sismo seguramente generó que la ola sobrepasara las expectativas tecnológicas que en ese momento se tenían. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que aprender a veces de prueba, error, y muchas veces la prueba y el error anterior eran más pequeños y entonces llega algo más grande y es rebasado, como este es el caso. Pues tenemos otros, digamos, ejemplos de huracanes. Este es el huracán Vilma del 2005, donde, como vemos en el ojo del huracán, en un radio de 10 kilómetros, pues afectan grandes extensiones de terreno. Aquí estamos viendo la península de Yucatán, ¿verdad? Aquí estamos viendo la península de Florida, tenemos el Golfo de México, y acá vemos lo que son las Antillas, ¿verdad? Cuba, Puerto Rico, Haití, etcétera, que, como vemos, abarca estos huracanes, estos meteoros, gran parte de territorio. Muchas veces los vientos son dañinos, sobre todo a construcciones, a líneas telefónicas, líneas de energía eléctrica, torres de transmisión, etcétera, edificios, pero también cuando quedan estacionados, las grandes precipitaciones pues producen inundaciones que también son un muchísimo riesgo, porque pues todas estas nubes están cargadas de agua y obviamente se precipitan de una manera intempestiva, y muchas ciudades que no están, digamos, diseñadas para ese tipo de precipitaciones, porque normalmente la precipitación promedio anual no es tan alta, esas condiciones. No olvidemos que por acá anda Monterrey, fue cuando se estacionó por ahí Gilberto y le dio mucha caída de agua y el río Santa Catarina se desbordó completamente. Es un río que pasa muy cerca del centro histórico, de la zona urbana más densamente poblada, y causó muchísimos estragos, ¿verdad? Entonces acá podemos ver una erupción volcánica, Krakatoa 2018. Muchas de estas islas son producto precisamente, se producen por erupciones submarinas, y es tanta digamos, la erupción, tanto el material de lava que se genera en islas. Todas las islas del Pacífico son generadas por erupciones submarinas y empiezan a generar estas islas. Pues también hay otras cosas. Es un deslizamiento de ladera, una ladera inestable, que obviamente, pues aquí, como vemos, provoca la falla de una carretera, una vía de circulación principal muy importante. O sea, este pedazo, este tramo de carretera que ustedes ven aquí, estaba unido a este y a este, y aquí había, ¿qué había? Había tierra, había terreno, ¿no? Viene el deslizamiento, todo esto que se ve aquí, estaba aquí arriba y se desliza, y entonces, obviamente, pues se queda sin sustento, y aquí abajo podemos ver, ¿verdad?, los pedazos de carretera, ahí unos 30, 40 metros abajo, para que haya esta falla, pues se requiere de un gran movimiento de masa de suelo, inestable, con falta de cohesión y exceso. Normalmente es exceso de agua el que produce que la cohesión se pierda, y entonces el terreno firme se convierta
en un semilíquido o semisólido, como quieran llamarle, una especie de atole para que nos entendamos bien, que obviamente fluye y se comporta como un líquido espeso, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, los deslizamientos de laderas, pues son también muy importantes. Es por eso que en las carreteras, en todo este tipo de cosas, se requieren cunetas, contracunetas. O sea, en ingeniería se llaman obras de arte, así se le llaman, pero que garantice que el agua que escurre de la montaña arriba, pues no llegue a estas zonas y no se penetre. Entonces se hacen unas cunetas, hagan cuenta que unos canales paralelos a las carreteras y que esa agua que llegue ahí se pueda canalizar hacia esta cañada y hacia esta cañada y de ahí sacarla bajo algunas obras de drenaje. O sea, todo eso tiene cierto grado o mucha ingeniería para precisamente prever, y ahí viene la prevención, que esto no suceda. Ahora, las erupciones volcánicas son verdaderamente fatales. Se dice, y la NASA lo contempla de esa manera, que el Parque Nacional de Yellowstone, vean este geyser, ¿no? Este gran depósito de agua con vapores que por, digamos, la temperatura de la lava se mantiene caliente. Estas son personas, entonces hay que ver la escala de lo que estamos hablando. Se dice que si volcán, esos volcanes que están en el Parque Nacional de Yellowstone, ¿verdad? En Wyoming, en Estados Unidos, hicieran erupción en algún momento, podría causar el fin de la humanidad. ¿Por qué? Porque el gran número de cenizas volcánicas, el gran número de gases, pues generarían una capa que nublaría el cielo durante semanas o meses. Y sabemos que los árboles, toda la cadena natural de la vida se perdería. ¿Por qué? Sin sol, las plantas no viven. Los animales no tienen que comer y nosotros pues, también careceríamos de alimentos. Entonces, toda una, digamos, una cadena que cuando se rompe la cadena alimenticia, pues quedamos vulnerables ante que, por ejemplo, el aerolito se supone exterminó a los dinosaurios, fue algo parecido. Al caer el aerolito generó tal humo, tal capa ahí de tener aislada de la luz solar a la Tierra, que los alimentos escasearon, y siendo esos animales tan grandes que comían algunos cientos o miles de alimentos al día o a la semana, que ya no tenían de dónde alimentarse, si empezaron a fallecer, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ahora que están haciendo el aeropuerto de Santa Lucía, precisamente, ahí encontraron un cementerio de mamuts, varios mamuts, porque en el Valle de México había mamuts. De hecho, ahí el Metro Talismán, ahí hay un esqueleto de mamut, por eso su logotipo es un mamut, ¿verdad? Entonces imaginémonos el Valle de México lleno de mamuts, con agua, con lagos, verdaderamente impresionante. Bueno, ya entrando a otro tipo de riesgos, que son los antrópicos, podemos ver y enumerar algunos de ellos. Como habíamos mencionado, los incendios, explosiones, terrorismo, delincuencia, manifestaciones multitudinarias, movimientos armados. O sea, ¿qué tienen todo esto como de común denominador? El común denominador es que es producido por la acción del hombre, ¿verdad?
¿Por qué? Pues porque el hombre logró generar el fuego, inventó el fuego, y si no lo controlas, te produce un incendio. Las explosiones, lo mismo. Trabajamos con gases a presión, trabajamos con materias explosivas, también se trabaja con algunos combustibles. Entonces, que también de un incendio, si se va a contenedores de cierto tipo de sustancia, pues producen las explosiones. Por ejemplo, en los aviones, muchas veces el tema de la caída de un avión, de un accidente aéreo, no es a veces la pérdida por el impacto, sino por incendios. Ahí las alas son los tanques de combustibles y entre más corto sea el vuelo que hayan hecho antes de una caída, es más peligroso porque llevan más combustibles. Entonces, es muy importante saber que todo esto es actividad del hombre, ¿verdad? Y no se diga el terrorismo. El terrorismo, pues, es una actividad de aquellos grupos que de alguna manera quieren pues tener dominio sobre otro grupo y se da este tipo de cosas. Las guerras podrían ser otro, las revoluciones también. Todo esto se da por el hecho que un grupo quiere infundar miedo a otro para dominarlo. La delincuencia, pues, es un tema también de tipo humano, donde muchas veces, como lo sabemos, por querer tener poder, dinero, pues se dan este tipo de cosas, ¿verdad? Manifestaciones multitudinarias puede ser manifestaciones de tipo político, de tipo gremial, puede ser pues hasta manifestaciones de tipo cultural, a veces se pueden salir de control, ¿verdad? Y cuántas veces hemos visto que, por ejemplo, una carrera de autos o en exhibiciones de aviación, pues hay accidentes que los mismos aparatos provocan a las multitudes. Y obviamente aquí vemos los grupos armados, como les decía, ya sean las guerras, en el mundo ya ha habido 2 guerras mundiales, ¿verdad? Y muchas más batallas y muchas agresiones de tipo armado. Entonces, todo el mundo dice que se sabe cuándo empieza una guerra, pero no se sabe cuándo va a terminar. Y entonces, todas estas riesgos son producidos por nosotros mismos, es producido por nuestra actividad, ya sea económica, nuestra actividad cultural, como decía, nuestra actividad de tipo de dominio de un grupo contra otro. Y entonces todo esto es producto del hombre, de sus ambiciones y de sus ganas de dominar el mundo. Marco, Entonces, perdón que te interrumpa, solamente tenemos un minuto nada más para concluir. ¿Perdón? Nos resta nada más un minuto. Nada más tenemos un minuto para concluir. Un minuto. Ok. Sí, adelante. Entonces, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de esto de un incendio de Chile en Río Gallegos, y vemos que los incendios son algo verdaderamente importante, ¿verdad? Las explosiones también, hay muertos. Hace poco tiempo aquí en el país el tema del huachicoleo pues generó varios cientos de muertos después de un incendio, de una explosión. Y pues el terrorismo, hay muchas formas de terrorismo, y es uno de los más famosos de hace algunos tiempos, ya de este siglo, del 2001,
¿Quién no recuerda